Bienvenidas y bienvenidos a su programa Encuentros, o como decimos en chino, 促膝相谈. Mi nombre es Alejandra Mendoza, Monlia, y les doy la más cordial bienvenida a este programa que va a ser sumamente interesante, porque a quien vamos a estar entrevistando el día de hoy es una promotora, una exitosa profesionista que se ha insertado en China para hacer realidad de que los productos latinoamericanos se puedan vender en los canales que ahora son más modernos, que son las redes sociales en China. Antes de pasar a la entrevista con ella, me gustaría agradecer a todo el apoyo que hemos recibido de parte de ustedes y de nuestros patrocinadores y de las empresas que inicialmente han apoyado este proyecto. De verdad, un muy sentido agradecimiento a todas y a todos, cada uno de ustedes. Este episodio va dedicado a todos los hombres de la familia Mendoza, cuyo nombre empieza con A. Somos para nada originales. Un abrazo fuerte a Alberto Senior, a Alberto Junior, a Alessandro Nieto, a Alejandro, a Armando, a Armandito, y bueno, todos ellos que conforman la barra brava de todos mis proyectos. Entonces, les agradezco a todos esos guerreros porristas que me apoyan y siempre están preocupados por mí. Entonces, este programa es con mucho cariño para todos ustedes. Muy bien, pues ahora vamos a darle la bienvenida a Andrea Gottschalk, o en chino, su nombre es Angie, An de tranquilidad, G de prosperidad. Angie, bienvenida a nuestro programa. Muy buenos días, muchas gracias Alejandra, qué placer estar aquí, un honor, muy agradecida también, muchísimas gracias por tenerme en tu programa y muchas gracias por la introducción también. Pues bienvenida. Aquí, para el público que sepa, estamos transmitiendo desde nuestro lado, desde la ciudad de Shanghai, pero Andrea está enlazándose desde Vietnam. Ella usualmente trabaja desde Beijing, pero ahora, bueno, se tuvo oportunidad de pasar unos días en hermosísimo Vietnam. Entonces, bueno, pues estamos aquí en línea conectadas. Para empezar, Andrea, por favor, platícanos un poco de ¿cuál es tu trabajo? ¿En dónde trabajas y qué servicio presta la empresa en donde trabajas? Sí, cómo no, yo tengo mi propia consultora con la cual justamente me asocio con distintas empresas, tanto China como Argentina, Ujú. para llevar a cabo desarrollo de mercado y justamente introducción de instituciones, productos y servicios latinoamericanos, específicamente de Argentina, porque es mi país de origen, así como Mm, también de Uruguay, en China. Ya hace varios años que colaboro con una empresa de marketing digital china, mm, con quienes hemos creado un vínculo muy, muy fructífero con un contraparte en Argentina, que se creó BTA, que es justamente Bridge to Asia, para hacer mm. puente entre China y Latinoamérica, una vez más específicamente con BTA con Argentina. Y nos dedicamos al desarrollo de mercado y trabajamos también tanto con productos como con instituciones que quieran tener presencia en China y sobre todo con el uso del ecosistema digital chino. Qué interesante, muy interesante. ¿Tú llevas más o menos cuántos tiempo con esta empresa? Con The Giant, que es la empresa china, comenzamos en 2018. De hecho, comenzamos antes de la pandemia, cuando la digitalización todavía era una novedad, sobre Ujú, todo para Latinoamérica, y tuvimos la oportunidad también, un honor muy grande de ser invitados a BTM de Costa Rica, San José, mm. justamente para hablar de lo que parecía ser algo un poco lejano en esa época, en 2018, principios de 2019, de la necesidad de tener presencia digital en un ecosistema tan particular como es el ecosistema digital chino.
Y Sí. luego, cuando sucedió la pandemia, se aceleró muchísimo el proceso y esa idea que había en 2018 cobró vida y cobró muchísima fuerza para este puente hacerse de forma virtual. Mm. Entonces, lo que más nos concentramos es en ayudar a instituciones y empresas a tener presencia en el ecosistema digital chino como una de las partes o de las estrategias dentro de una estrategia global de ingreso al mercado chino. Qué interesante. Pero vamos queriendo, bueno, obviamente vamos a desmenuzar aquí, saborear todo lo que implica esto que nos estás planteando, hacer promoción a través de los medios digitales en China de nuestros productos. Pero antes vamos profundizando en cómo alguien como tú llega a China y cómo es que empiezas a desarrollar esta carrera. ¿Cuándo empieza tu amor, por ejemplo? Es la primera pregunta. ¿Cuándo empieza tu amor por China? Estimados amigos, si quieren seguir adentrándose en el fascinante mundo del español y quieren un contacto más auténtico, los invitamos a estar en contacto con 中智在湾的是西班牙语中心, que es la organización que lleva la representación oficial del Instituto Cervantes en Shanghai. Además de interesantes eventos, ahí puedes encontrar cursos de español que son impartidos por profesores chinos y nativos que están certificados. Para tu comodidad, ofrecemos cursos presenciales, en línea, individuales y en grupo, para todos, niños, adolescentes y adultos. No te olvides contactar indicando el código Encuentro Susi Xiangtang para obtener interesantes descuentos. Te esperamos en clase. Bueno, es una historia muy bonita, y voy a apelar a tu conocimiento de chino porque sé que hay muchas frases que lo representan. Mi nivel de chino es intermedio y aún me faltan ciertos coloquialismos o formas de poder expresarlo, pero yo siempre digo que China me eligió a mí. Mm, Ha sido una historia con China increíble. Yo estaba trabajando en Estados Unidos, de hecho, yo de título soy profesora de mm, inglés y soy traductora técnico-científica en lengua inglesa. Y estaba en Estados Unidos enseñando inglés justamente, perdón, español en Estados Unidos, y una de mis alumnas china, casada con un argentino, estaba estudiando español conmigo y estaba por abrir una escuela para niños, porque estaba embarazada y su sueño era que su familia fuese trilingüe. Ella ah, china, nacida en Canadá, entonces habla pues, chino, por supuesto, inglés, francés, y casada con su esposo argentino, se incorporaba un cuarto idioma, el español, a la familia. Entonces, tenía un proyecto hermoso de educación trilingüe para niños, mm, y entonces me invitó a participar. Y cuando estoy haciendo una formación específica para poder enseñar justamente idiomas extranjeros, surge una posibilidad en China. Por mi background educativo y demás, justamente la Universidad de Aeronáutica en mm, China, la Beijing Hangzhou Hantian Daxue, ujú, estaba buscando profesores de inglés con características parecidas a las mías, con conocimiento de inglés técnico, para ayudar a la formación de sus alumnos. Y a través de mi amiga me dijo, pero sí, fíjate, era una pasantía en su momento por 6 meses, allá por 2010. Así que con Sharon, con mi amiga china, que fue quien me ayudó también a hacer el proceso de aplicación y demás, terminé en China sin pensarlo, sin plantearlo en ningún momento. No, no era algo que tenía pensado. Sí, me vinculaba a través de mi amiga y demás. Estaba muy cercana a la cultura china cuando estaba viviendo en Estados Unidos, pero jamás pensé que se iba a materializar de esta forma. Así que de hecho fue casi una casualidad y, como digo, siempre el destino. ujú, eh, sí.
que me eligió para empezar este camino en China en marzo de 2010 por 6 meses, que me dijeron que venía a Beijing a hacer una pasantía para, como me estaba especializando justamente en la enseñanza de idiomas a no nativos, eh, les gustó mi perfil y la Universidad de Aeronáutica me eligió para 6 meses. Y esos 6 meses se hicieron 14 años. 14 años de estar trabajando con la universidad. En la universidad estuve trabajando 4 años. Ujú, Hice ese semestre. Fue una experiencia maravillosa, me abrió muchísimas puertas porque también tienen muchas ramas y trabajé como profesora de inglés en el jardín de ciencias también. ujú. Estaba siempre muy, muy vinculada a la docencia y de ese semestre yo todavía estaba siendo docente en Argentina, entonces estuve 4 años, un semestre y un semestre entre Ah, qué China y Argentina. interesante. Hacía un semestre en Beijing, en la Universidad Aeronáutica y en el Jardín de Ciencias. Y después en Argentina, el segundo cuatrimestre, yo estaba enseñando justamente en el traductorado técnico-científico, entonces podía hacer un semestre y un semestre. ¿Ese era un acuerdo entre China y Argentina, ese programa? Ese programa, no, tuve la muy, muy buena oportunidad de ambas universidades, que a su vez a las dos universidades estaban de acuerdo en que yo pudiese estar un semestre y un semestre, Mm, porque las dos materias que yo, en las cuales yo era la profesora, se daban una en China en la primera mitad del año y mi otra materia en Argentina en la segunda mitad del año. ah, Yo me repartía entre los dos países durante 4 años. qué difícil, qué duro. Sí, muy agotador. Sí, estar viaje y viaje, cambiando de cultura, pero bueno, pues también eso te fortalece. Y en esa época, cuando estuviste esos 4 años, ¿también empezaste a estudiar chino o esta parte de aprender chino fue posterior? Fue durante esa época, o sea, yo hice un programa porque yo estaba estudiando una certificación en Estados Unidos justamente para la TESOL, para ser profesora de inglés como para hablantes de una segunda lengua y me estaba especializando en chino por mi Mm. alumna. Ah, ujú, Claro, entonces me estaba especializando en cómo enseñar a hablantes de idiomas que no compartan el ujú. alfabeto romano como lo conocemos nosotros, y que tuviesen sonidos que en la lengua, ya sea nuestra madre o en inglés, no existiesen. Entonces me focalicé, mi mini tesis fue focalizarme justamente en cómo enseñar a estudiantes chinos. Por ejemplo, bueno, sabrás que Ah, hay ciertos sonidos muy de. sí, 吃是 是 Exacto. Y lo mismo sucede con la V corta, que es fricativa en inglés, claro, que no sucede en el chino. La V z corta and v. no tiene. Exacto. Entonces me especializaba justamente en la parte fonética y en cuáles eran los focos. Por eso también se dio que trabajé mucho en la preparación de alumnos para exámenes y demás para ayudarlos justamente con estas barreras que quizás en cursos regulares no se ven. Qué interesante. Mi programa incluía todo, incluía alojamiento, la experiencia laboral en la universidad y el idioma chino. Ujú. Ah, okey. Entonces tú ahí en esa universidad de aviación, ¿llegaste hasta qué nivel de chino? Hasta el 3, HSK 3. HSK3, muy bien, buen nivel, buen nivel. Y entonces, te dio el 2014, del 2014 al 2018, ¿seguiste en esa universidad o cambiaste? Ahí fue, como yo digo siempre una vez más, cuando ganó China. Ya era muy cansador y sí, justamente en las universidades, primero, aquí en China, bueno, aquí en Beijing, en China, estaba trabajando mucho y cada vez tenía mejores ofertas y más ofertas también, porque Mm. trabajé en Forestry University también, en el jardín de Tsinghua. Entonces estaba teniendo muy buenas experiencias y justamente estaba abriéndome camino aquí en China y era muy difícil sostener
las dos, o sea, tener Claro. dos vidas en paralelo. Y la verdad que ahí una vez más China me abrió las puertas porque justamente fue una triangulación con Forestry University, con Beihang y el jardín de Tsinghua, Ujú. que me hicieron un contrato a tiempo completo y de esa forma, bueno, una vez más ganó China, como digo Sí. siempre, porque la verdad que con las dos experiencias siempre era mucho más enriquecedor y así que en 2014 me mudé completamente arranqué 2014 en China Ujú. y continué 2 años más full time en las universidades y demás, siempre en el distrito Sí, universitario, que, hasta que que está al justamente noroeste, ¿verdad? De Beijing, esta- muy cerca del Palacio de Verano, que hay que visitar. Por cierto, las personas que nos están escuchando los es un dos, espacio muy interesante. los dos porque mi favorito de la universidad está mucho más cerca de las ruinas del antiguo Palacio de Verano, que es precioso también, Ujú. tiene una historia muy, muy rica. Sí, los campus de las universidades también son Lindísimas. muy bonitos, sí. Sí, son universidades centenarias. Sí, 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 todas tienen mucha historia, son muy lindas, muy grandes también. Es un distrito que es una ciudad en sí misma. Y Sí. luego en 2016 tuve también siempre lo mismo con China y su buena fortuna conmigo. Siempre el FU estuvo de mi lado. Ah, sí. Porque es algo que se ha dado siempre. En 2016, también a través de un censo que se hace para argentinos en Beijing de parte del Ujú. consulado, hacen un relevamiento justamente de argentinos viviendo en Beijing, ya como yo me había mudado en ese entonces, hasta ese momento yo iba y venía, entonces nunca Sí. había estado más de 6 meses. Este cambio Continuos. también Ujú. trajo consigo una estabilidad, un registro justamente para la emisión de no voto en Argentina, que es muy importante, empadronarme y demás. Y en ese censo que nos preguntaban justamente a qué nos dedicamos y demás, en la base de datos de mis antecedentes figura justamente que soy profesora de inglés, que tengo también experiencia como profesora de español y comienzo a trabajar para la Embajada Argentina Ujú. dando clases también justamente de inglés específica para exámenes, porque justamente nuestro cuerpo diplomático tiene que estar constantemente capacitándose y Ujú. tiene que sumar créditos para seguir avanzando en su carrera. Sí. Y una forma también de tener créditos, y también depende de cuál va a ser su futuro destino, si es un país de habla inglesa, necesitan pasar ciertos exámenes específicos. Entonces empecé a trabajar con cuerpo diplomático que necesitaban específicamente exámenes. Tuve la fortuna de también ser la profe de inglés de la esposa de nuestro ex embajador, Diego Velar, que es una señora divina también que me adoptó como es mi madrina en Qué China lindo. porque ella habla perfecto francés, italiano, por supuesto español, pero no había vivido muchos años en Europa, con lo cual inglés no estaba dentro de los idiomas que ella manejara Ujú. con fluidez. Y al llegar a China, bueno, era más fácil aprender inglés que chino, quizás o más rápido. Claro. Y te abre puertas. Ujú. Sí, de empezar también a trabajar con ellos. Entonces ahí fue cuando descubrí también un nuevo mundo, porque yo estaba muy vinculada a la docencia y sobre todo a la docencia de inglés en China. Ujú. Al comenzar a trabajar en la embajada y también me han abierto mucho las puertas, me han hecho parte de los eventos y demás, fue la primera vez que descubrí justamente el enorme trabajo que hacen nuestras embajadas, nuestras a nivel todas, Ujú. Sí. sobre todo latinoamericanas, para dar a conocer nuestra cultura, nuestros alimentos,
todo lo que hace a nuestros países. Por ejemplo, ¿qué nos podrías compartir? O sea, todo ese esfuerzo, ¿por qué es tan grande, digamos? Justamente, primero me sorprendió el interés desde China hacia Argentina y el conocimiento que ya tienen Mm, en nuestros países, que parecen tan distantes, tan lejanos, quizás haciendo a sí. la inversa, al menos en Argentina no creo que tengamos el conocimiento de China tan profundo como la población china tiene de otros países. Sí, que, y mira que lo dices tú, porque Argentina tiene, siento yo, un gran avance en comparación con otros países de conocimiento y relación con China, pero sí, claro, estamos en desventaja en comparación a lo que ellos saben de nosotros. Exactamente. Entonces, este trabajo justamente en dar a conocer la cultura, dar a Ujú, conocer el país desde los ejes del turismo, la gastronomía, la música. mm, Se hace un trabajo muy, muy interesante justamente de acercar a nuestros países. Y ahí comenzó toda esta idea de este puente y fue sí, también para mí la primera vez que mi nacionalidad, mi idioma y mi cultura se volvió un valor agregado para mi trabajo. claro. Entonces, la verdad que ahí en 2016 fue donde también empezó un cambio muy grande y eso devino en mi primer trabajo no relacionado a la docencia. Mm, Em, un cambio de profesión, o sea, sí diste un giro de 180 grados. sí, 360. De 360, sí. Fue realmente, un cambio enorme, enorme, porque, de hecho era una empresa que se dedicaba a hacer justamente matchmaking y a Mm, conectar tanto inversiones como comercio entre China y Latinoamérica. ujú, Y como veían justamente que era un mercado creciente y que estaban trabajando con Argentina, primero mi puesto iba a ser muy pequeño porque iba a ser meramente para seguir siendo traductora, mm. eh, para poder tener una comunicación más fluida con sus nuevos clientes y potenciales clientes de Argentina, de Latinoamérica, que eso también, si me permitís, sale a hacer un paréntesis, Sí, es algo que me gusta mucho de la cultura china y sobre todo la cultura laboral china, cómo piensan justamente en no imponer, sino justamente estudian bastante la cultura del país con el que van a trabajar mm, y intentan adaptarse. Por ejemplo, en este caso estaban buscando una persona que fuese argentina o que hablase bien español para que la persona a la que ellos iban a comunicarse pudiese hablar su idioma, no tener, por ejemplo, por supuesto, inglés, que es un idioma neutral, pero dar ese siguiente paso, que eso lo empecé a ver y que me encanta mucho de la cultura china, de siempre dar ese paso más y ujú. brindarle justamente a la persona o a la empresa, a la institución a la cual ellos van a abordar esta suerte de comodidad, de que hablen en su propio idioma. Eh, Que es una cortesía que no necesariamente nosotros brindamos o reciprocamos hacia ellos. Es un poco decir, bueno, China está desarrollándose, hablan bien inglés, yo más o menos hablo inglés y ya con eso nos quedamos, pero hay muchas cosas que se pierden en la traducción, ¿verdad? O sea, al no ser tu idioma materno y aparte no necesariamente hablamos inglés al nivel como para sentirnos muy confiados en expresar todas nuestras ideas claramente, pues se pierde muchísima información. Entonces es una cortesía, pero también es un movimiento estratégico muy significativo que les gana terreno a ellos, les hace ganar terreno. Exactamente, sí, sí, sí. Aquí viene también este cambio de paradigma conmigo y este aprendizaje que empezó en ese momento, en esa entrevista, de hecho, laboral y que sigue hasta ahora porque justamente la entrevista de cómo apliqué para un trabajo que iba a ser remoto, de responder mails y tener alguna videollamada cuando fuese necesario, a formar parte full time del equipo, porque cuando justamente me preguntan acerca de mi experiencia y
nombran que tienen una buena vinculación con la embajada. Entonces, como una anécdota, le digo, ay, qué bueno, conocen entonces a Diego. Y en ese momento el CEO de la empresa, un señor chino muy elegante, me dice, perdón, ¿quién es Diego? Le digo, perdón, el señor embajador. Pero sí, para ti es Diego. Al señor embajador por su primer nombre. Le digo, bueno, es que hay una anécdota, le digo, yo le doy clases a su esposa, voy muy temprano de la mañana, tomamos mate, entonces se ha creado, y entonces en ese momento, que también algo tan importante de la cultura china que uno lo aprende haciendo camino aquí, el guanxi. Ujú, sí, guanxi, que se traduce como relación, pero tiene varios niveles de significado. O sea, una es relación como una relación muy simple de, bueno, la lluvia tiene relación con la temperatura atmosférica, pero también hay capas como de decir, hay una compenetración entre personas, una especie de respaldarse mutuamente, de ayudarse, de conocerse, ese también. A eso se refiere el guanxi en los negocios con China. Exacto, que es fundamental porque cuando me ofrece formar parte full time de la empresa, yo muy agradecida, pero también le decía que mi perfil es docente, y no sabía si estaba a la altura de ese trabajo. Y justamente en ese momento esta persona fue quien me dijo, usted de negocios puede aprender, usted de este trabajo puede aprender, pero alguien argentino que esté en China y con este nivel de guanxi yo no lo puedo enseñar. Ujú, claro. Esa fue otro de, una vez más, de las pruebas de que China era el lugar para mí. Sí. Y en 2016 fue donde cambió completamente, con justamente esa y la primera vez que escuché la palabra guanxi, y después entendí la fuerza, el significado que tiene para justamente para los negocios, y la Y ahora, importancia. te voy a decir, Andrea, ahora que mencionas tanto el 2016, que fue paradigmático para ti por este cambio profesional, pero también es un cambio paradigmático para las estructuras internacionales. Es cuando llega al poder Donald Trump y que claramente empieza a hacer cambios muy fuertes, o ser muy claro en que Estados Unidos debe de considerar a China ya no como un aliado. Entonces se vienen cambios muy significativos a la par de todo este avance tecnológico que hemos estado viendo, ¿no? De toda la mercadotecnia digital, cómo se ha desarrollado exponencialmente. Entonces, pues estabas justo en la ola. Pero qué bueno que tomaste la ola por la parte de arriba, que te empujó, ¿no? Hay otras personas que les toca estar debajo de la ola y lo revuelca. Entonces, qué bueno que a ti te ha tocado estar, pues también reflejo del trabajo, ¿no? Del talento, ¿no? De todo lo que has hecho previamente para poder aprovechar esta ola. Entonces es cuando te empiezas a vincular con esta parte de promoción, muy concretamente promoción de productos, inserción. Claro, aquí es donde la primera vez empiezo a trabajar en una empresa de vinculación. Ujú. Ahí es donde aprendo muchísimo justamente sobre relaciones internacionales, donde diferentes formas de hacer negocios y demás. Y después, acelerándonos a 2018 es donde viene el segundo cambio grande, Sí. porque esta empresa se divide y hay una rama, la empresa estaba fundada por abogados, entonces tenía también una rama legal muy fuerte, y después, bueno, se desdobla y quien era el CEO en ese momento abre su propia empresa, que es esta The Giant, Mm, que justamente sí se dedica 100% en 2018 a lo que es la inserción en el mercado, desarrollo de mercado y e-commerce, que en ese momento ajá, también muy empezaba a cobrar fuerte. Comercio muchísima fuerza. electrónico, sí. Exacto, el comercio electrónico en China. Así que en 2018 es donde, una vez más, sigo trabajando para las dos empresas en paralelo. Ujú. He tenido esa fortuna también, de poder seguir trabajando con las dos, y se suplementaban mucho también, porque una seguía un perfil muy institucional y la otra rama ya estaba muy direccionada a lo que era la parte comercial. Ujú. Mucho más creativa y dinámica. Exacto, exacto.
Y así fue como sí empezamos a trabajar muchísimo con Argentina y con Uruguay. De hecho, tuvimos la fortuna, como te comentaba, de asociarnos con una agencia de Buenos Aires. Ujú, Estábamos los dos, justamente éramos las dos puntas y faltaba crear el puente. ujú. eh, Gracias también a la Embajada Argentina que nos presentó, que tenían una vez más la información de las dos empresas y hicieron una suerte de vinculación entre rondas de negocios y demás, y ahí nos conocimos con una videollamada y la verdad que después se dio que yo estaba en Argentina, nos conocimos personalmente y fue todo un año de trabajo 2018 para comenzar 2019 de formar esta linda alianza y fue justamente con la ciudad de Buenos Aires el Mm. primer trabajo que tuvimos con Argentina promocionando Buenos Aires como destino turístico. O sea, no productos, sino de recibir, de atraer. Sí, porque Buenos Aires, bueno, yo no he ido, no he tenido la fortuna, pero es bellísimo. Sí, tiene una fuerza, un peso cultural bien importante. Exacto, y después sí, ya el año siguiente, en 2019, tuvimos la gran fortuna, el orgullo de ser elegidos para llevar adelante la promoción de la carne argentina en China, que ya hasta ahora seguimos, son 4 años de un trabajo hermoso posicionando la carne argentina en China. Seguimos aprendiendo hasta ahora, porque ese es un trabajo que me apasiona, me encanta, porque está lleno de desafíos, pero también es aprendizaje continuo, Que porque ahí me es gustaría detenerme un poco, porque es justamente con este Instituto de la Carne de Argentina, que es donde nos conocemos, y me gustaría detenerme porque, digamos, este éxito que tiene Argentina de posicionarse, o sea, realmente Argentina está en la mente de los chinos, o sea, no tienes que explicar a ningún chino cuando te preguntan, ay, Angie, ¿tú de dónde vienes? De Argentina, los chinos perfectamente saben dónde se ubica, perfectamente saben qué vende Argentina, por qué es importante, saben nombrar a personas famosas. Messi es el futbolista más conocido acá, entre otros, Maradona supongo que también, pero a ver, el hecho de que Argentina, la marca Argentina esté, como dicen en inglés, en el top mind, tiene que ver con un esfuerzo consciente, constante y muy decidido de parte de personas y organizaciones. Entonces, estamos mencionando el Instituto de la Carne, pero por ejemplo, o sea, me gustaría que nos ayudaras, Angie, a desplegar ante todo el auditorio, o sea, poner sobre la mesa todo ese ecosistema que hace posible poner la marca argentina donde está. Es decir, qué instituciones, qué organismos, qué personas. exacto, así es, Ale. Justamente el ejemplo del Instituto de la Carne creo que es el ejemplo de manual de todos los pasos que hay que seguir y del esfuerzo titánico que es estar en el mercado chino, pero como vos bien decís, estar en la mente del consumidor chino. Sí. Ahí es donde una vez más mi rol de docente sigue vigente, porque una de las cosas que primero tuve que aprender, pero que después hoy por hoy es lo que nos ayuda mucho también a educar a nuestros clientes y demás, es justamente en lo más importante que es conocer al consumidor chino. Y cuando decimos consumidor, como siempre decimos, no es como consumidor final, Ujú. sino entender cómo consume la información, Sí. cómo le llega esa información, dónde el chino va a buscar esa información, que es justamente lo primero y más importante, que es decodificar todo el ecosistema digital chino, entender Ujú, que todo lo que nosotros conocemos, nosotros tenemos una primer slide que es muy interesante con los dos mapas. ujú. Después te la voy a facilitar para que la tengas porque visualmente es Muy perfecta clara. de cómo nosotros vemos el universo digital y cómo lo ve China. Y no hay
ninguna compatibilidad. Sí, o sea, lo que nosotros nos estamos imaginando al plantear nuestros proyectos de promoción no es lo que ven los chinos. Entonces ahí los que estamos mal somos nosotros. Pero el Instituto de la Carne lleva 20 años picando piedra en China. Así es. Eh, Entonces, y además es muy interesante de que la persona que está a cargo de esta estrategia de comunicación global, porque hay que decirlo también, que desde el país, ¿no? La iniciativa privada con el sector público ha hecho una muy buena mancuerna, digamos, fortaleciendo en una institución que va hacia el resto del mundo con una sola voz, con una sola calidad, ¿no? Y que entonces empieza a estudiar a China de manera muy seria, como mercado interesante. Y ahora tengo entendido que para Argentina las exportaciones de carne hacia China son significativas en su industria. ¿Tú conoces el dato de más o menos en cuánto esté esa proporción de que exporta Argentina a China con respecto al resto del mundo? Tendría que verificártelo, pero China era hasta hace, al menos en este año, el destino más grande para Argentina en cuanto a las exportaciones cárnicas. Y justamente lo que vos planteabas, Ale, al principio también de la pregunta es cómo se logra esta estrategia de Ujú. posicionamiento. Y yo te nombraba un canal, pero también justamente al ser una institución público-privada, el apoyo de las instituciones son fundamentales y me encantó esta analogía que usaste de esta mancuerna, Sí, de este trabajo que hay que hacer entre varias instituciones. Es justamente lo que son las agencias de promoción, embajada y después también donde tenemos la oportunidad de conocernos son las ferias. sí, Trabajo que se hace en las ferias a nivel de los dos países es sumamente importante desde China de dar esta plataforma, este lugar de encuentro y desde el lado, en el caso de Argentina, del esfuerzo de los productores también junto al instituto y las instituciones de venir a China a mostrar sus productos y también entablar esta relación cara a cara que se sigue necesitando muchísimo. Nosotros hacemos todo este trabajo de posicionamiento y como vos decís, para que el consumidor chino lo tenga y que se dé esta oportunidad en la cual se manifiesta, sí. porque trabajamos mucho, muchísimo también con experiencias de degustación, muchos eventos presenciales Sí, en los cuales se puede hacer justamente cerrar este círculo en el cual se conoce la información, ya sabe dónde está. Ahora viene el probarlo, la parte claro. física. Sí. No, pero ahí demuestran, los argentinos y también hay que decir Uruguay, es lo que yo he observado, que tienen muy bien controlada toda la cadena, porque trabajan de alguna manera coordinados desde el campo hasta la mesa. Entonces, eso es muy, muy evidente de por qué es el éxito, o sea, es decir, o sea, ya que haces todo el esfuerzo, es natural tener los buenos resultados. Y claro, esta expo que tú mencionabas, para el público, es la que se llama China International Import-Export o CIE, ¿verdad? Que inició justamente el gobierno de Xi Jinping, ¿verdad? Como un esfuerzo de cambiar parte de los cambios de régimen de política económica en China. Ahora están pensando que China, en vez de ser únicamente un exportador, parte de su fortaleza va a ser hacerse de productos y servicios que ellos ya no quieren o no pueden o no tienen esa capacidad, esa competitividad para producirlos, entonces mejor traerlos de fuera. Entonces, en Shanghai se construyó un recinto ferial especial para esta feria que se lleva a cabo en noviembre, en donde Argentina tiene una presencia muy significativa, ¿verdad? La embajada, ¿verdad? Instituciones y el Instituto de la Carne específicamente. Entonces, eso es una. La otra es, pues, las ferias especializadas, la de mayo de alimentos también en Shanghai, pero muy bien lo que dices, Andrea, de que no se queda nada más en cada 6 meses venir a China, sino de que se hace una labor que inclusive
parte del encanto que tiene Argentina y Uruguay es de que tienen a muy buenos restauranteros. O sea, tienen también esa fortaleza. Entonces, obviamente tienen esos productos argentinos, el mate, la carne, el vino, un espacio muy fácil para hacer estas degustaciones que estás mencionando. Exacto, y qué bueno, Ale, que traes a colación justamente los restaurantes y instituciones gastronómicas que trabajan, en el caso nuestro, con carne o con productos argentinos, porque también esa es la parte muy linda de nuestro trabajo, Ujú. porque una vez más, los esfuerzos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina para promocionar la carne en China también incluye justamente este acompañamiento y Sí. reconocimiento a instituciones que trabajen con carne argentina. Entonces se ha hecho, al principio, cuando empezamos a trabajar con el instituto y se hace un relevamiento año a año, un mapeo, le llamamos, Ujú. de los lugares donde está la carne argentina, ya sea restaurante como para el consumidor final. También colaboramos mucho con las plataformas de e-commerce, Ujú. pero te decía que es una parte muy linda porque también es un esfuerzo muy grande de parte sobre todo de los gastronómicos y nosotros ofrecerles justamente este apoyo desde el instituto, porque cada vez que se hacen campañas de promoción, es lo que perfectamente decías, logramos el interés, damos educación acerca de los beneficios, por qué consumir la carne argentina, luego se dan una feria y bueno, ¿qué pasa en el resto del tiempo? Cuando está Sí. este interés, la gente se pregunta, bueno, ¿y ahora dónde la puedo consumir? Y Sí. ahí justamente es también Cerrar ese circuito. y dar apoyo también, porque hay, de hecho, la mayoría, si no todos, al menos de los que conozco en primera persona, también son asociaciones argentino-china. Es, por Mm. ejemplo, los dueños es una sociedad usualmente, también por una Ujú. cuestión de Pues cómo se forma. institucionalidad, ¿no? Que así trabaja también mucho China. Exacto, pero entonces es muy lindo también para el inversor o el empresario chino, o de hecho hasta el emprendedor que decida apostar a un producto extranjero y poder tener también este apoyo. La verdad que esa también es una parte muy, muy linda y enriquecedora del trabajo y que creo que sin esa parte sería muy difícil Claro. poder hacer un posicionamiento o un lindo trabajo de promoción. Por eso es que también es muy importante el poder contar con el Con apoyo el institucional respaldo. y el respaldo Sí, o exacto. sea, las cosas no son de que tú tengas ganas o yo tenga ganas de hacer, los esfuerzos para sostenerlos en el tiempo requieren de un marco institucional que sí, yo lo he visto muy claramente. Ahora, lo que alimenta y construye ese marco institucional son también personas muy concretas y Argentina tiene talentos muy claros, por eso te invitamos a este programa, claro, para conocerte y también para que nos platiques de quiénes son tus colegas, tanto argentinos como chinos. Yo estoy admirada de la capacidad que tienen los argentinos por dominar el idioma chino. Yo conozco a varios argentinos que hablan el chino a un nivel bastante alto, que ya quisieran muchos países europeos contar con talentos tan capacitados. ¿Qué ha hecho Argentina para, for- para formar esos talentos argentinos y chinos? Bueno, muchas gracias. En mi caso me quedé con el 3, pero lo veo a diario, justamente tengo la posibilidad de trabajar también bastante de cerca con dos de estos talentos que me imagino has mencionado justamente de argentinos que hablan perfecto chino o que se han insertado perfectamente en la sociedad, en la industria. De hecho, muchos nos encontramos siempre en las ferias. Y yo creo que tiene que ver con un trabajo institucional muy fuerte de colaboración. Hay muchas oportunidades también de becas, de intercambios, justamente de dar a conocer de los dos países, porque yo también lo veo con mis colegas chinos. Mm.
enseguida están aprendiendo español, o como yo te comentaba, justamente tenemos colegas, bueno, las chicas que siempre colaboran en las ferias y demás, siempre se busca eso, se busca ese acercamiento también desde el idioma y creo que genera esa diferencia. En mi caso particular, por ejemplo, como mencionabas con el equipo en China, y el equipo en Argentina, tengo esta suerte de estar con un pie en cada lado y de hecho mi trabajo durante ese primer año de formación del equipo que hemos tenido hoy ha sido justamente el de vincularlos y el ser este puente cultural entre los dos países, Sí. porque había una diferencia de trabajo, también de cultura laboral muy grande, de comunicación, de interpretación y demás. Pero yo creo que una vez que uno logra derribar esas barreras o logra crear justamente un grupo de trabajo en el cual se puedan trabajar con los dos países, la satisfacción es tan grande que creo que es la propia motivación, el Ujú. motor a seguir siempre perfeccionándose, aprendiendo y demás, creo que es Creciendo. factor, justamente. ¿Haces o estás pensando traer productos a tu mercado, pero te detiene la dificultad de hacer pagos a proveedores? Si sientes que los bancos te cobran comisiones excesivas o te rechazan simplemente por no ser un corporativo, cuidado. Muchas personas como tú o empresarios optan por hacer transferencias a través de amigos y conocidos y esa es una opción muy insegura que te puede traer grandes costos. Si me permites, me gustaría el día de hoy presentarte los servicios de la plataforma XTransfer, que es una empresa especializada en pagos internacionales y cambio de divisas. Su misión es justamente apoyar a micro y pequeñas empresas como la tuya. Para crear una cuenta con ellos es súper sencillo. Lo único que tienes que hacer es ir a su página web, que es www.extransfer.com, dar clic en el botón naranja de crear cuenta, llenar el formulario con tus datos, muy importante, anotar nuestro código de invitado que es 144963. Si lo haces, XTransfer patrocinará nuestras entrevistas. Así que a seguir haciendo negocios entre nuestros países y apoyar a tu programa Encuentro Susi Xiantang. Muchas gracias. Ahí mencionaste que estos equipos biculturales, bueno, han encajado bastante bien y gracias, yo supongo que a tu apoyo, a tu dirección. ¿Tú nos podrías compartir como cuáles son aquellos ámbitos en donde hay un poco de ruido, o fricción, digamos, donde se ve claramente un contraste entre las culturas laborales de ambos países? Es muy gracioso porque sigue sucediendo hasta ahora, sobre todo con clientes ya establecidos, como en el caso o en nuestro trabajo con el instituto o de hecho con BTA, con la agencia, es la rapidez de trabajo. China trabaja a una velocidad que realmente es, creo que el factor más difícil o el desafío más importante es trabajar a la velocidad china. Sí. Se trabaja muy rápido, se Digamos, trabajan el tema de plantear los proyectos o de ejecutarlos, o de las dos. las dos. Se trabaja mucho, todo muy mucho, decimos siempre Mm. nosotros. Todo muy Todo muy mucho. mucho. Porque de hecho también se ve en las ferias y demás los despliegues son muy, muy detallistas, son extremadamente exigentes y van a hacer lo que se necesite hacer para hacerlo de esa forma, desde ensayos, desde no dejar nada librado al azar y demás, que quizás en nuestro caso somos mucho más improvisados, Ujú, hay que decirlo. sí, mucho más relajados también. Sí. Para mí ha sido un desafío y lo noto
es muy gracioso también cuando vuelvo a Argentina, de hecho me pasa siempre, la primera semana es de readaptación. Readaptación. Ya te volviste muy china, Andrea. Calma, calma, más despacio, no estás en Sí, 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 China. manidear, manidear. Familiar, sí, sí, sí. En China todo es rápido, todo es buscar la solución. Hay mucha gente también a disposición, entonces creo que lo Ujú, que se vuelve más difícil es eso, es la coordinación entre los equipos de trabajo y las formas de trabajo. Aquí en China, por ejemplo, si ahora decimos, bueno, hay una reunión mañana a 8 de la mañana, fantástico, no se cuestiona. En Argentina es, ay, no, yo a las 8 no puedo. Y si puede ser a las 9, ah, pero él puede a las 10 y yo a las 4. No. sí, o sea, está fuera de la cuestión, o sea, necesitamos hacer esto a las 8 de la mañana, porque a las 9 tenemos que ponernos a trabajar, porque a las 10 tenemos que salir. Exactamente, sí, sí, que también no digo que sea bueno o malo, son formas distintas, Ujú, pero sí veo que es una al menos para mí fue también en el trabajo y también son muchas anécdotas siempre, las cenas de trabajo o las formas de sociabilización barra laborales chinas. ujú, Quizás en Argentina somos un poco más lentos o vuelteros, podríamos ujú. decir, para ciertos aspectos, pero si decimos que tenemos una reunión de trabajo, usualmente ya pensamos, bueno, vamos a hablar de trabajo. Y eso en China no es así, sobre todo en las cenas. Es una instancia muy social en la cual es una cena y quizás pasamos horas y nunca se habló de trabajo. Porque te están observando, te están conociendo, que es lo más importante en China. O sea, hay muchas cosas que no se dicen. Es como, a ver, ¿yo para qué le voy a preguntar a Andrea si yo ya conozco a Andrea y sé qué me va a decir? Entonces ya sé que por ahí no va. Pero eso se produce a través de todas estas interacciones que en mexicano diríamos que te están midiendo también, ¿no? Claro, Qué tan inteligente eres, qué tan ágil eres, qué tanto conoces. exacto. Sí, Sí, es interesantísimo. También China es un poco más vertical, ¿no? Regresando a lo que decías de, a ver, la hora de la reunión es la hora de la reunión. O sea, esa agilidad también está respaldada porque vamos siguiendo al jefe. O sea, el jefe tiene un plan en su cabeza muy claro y lo va comunicando y todo el mundo hay que ir detrás de él exactamente. Sí, sí. avanzando. Eso justamente que creo que tiene mucho que ver exactamente con las diferencias sociopolíticas, que exactamente en China está muy marcada la imagen de un líder y justamente en mi experiencia es muy beneficioso a la hora de trabajar, porque la verdad que se crea un orden Sí, que permite justamente... certidumbre, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y después que nos pasa en el trabajo cotidianamente es la inmediatez Sí. también. Cuando voy a la velocidad también me refiero a eso. En China las costumbres cambian, las tendencias cambian muy rápido, entonces también tiene una velocidad de adaptación y de reinvención constante. Que justamente eso sería interesante para el público escuchar, ¿no? Porque mencionaste muy al inicio de que nuestras redes sociales dentro de China, fuera de China, no son las mismas. Y pegado a lo que dices de esta agilidad, pero para que está sostenida por el tipo de generación, es decir, la audiencia mayoritaria, bueno, este programa y tu trabajo están sirviendo es justamente a esta que llamamos generación Z, ¿no? Que en China es bien particular, Andrea. ¿No te has enfrentado a este grandísimo reto del guochao, que se le dice en chino a esta renovación de los ánimos nacionalistas de preferir lo que está hecho en su país antes de lo extranjero? ¿Tú cómo vives estas cuestiones de ese surgimiento de esta generación y satisfacer sus demandas como consumidores? Exactamente. Bueno, Ale, es un ejemplo perfecto porque lo traemos muchísimo a colación porque lo hemos visto y hemos tenido muchos clientes que hemos ayudado a superar
Mm, justamente problemas cuando hablaba de lo que es la imposición también o querer estar en China o ingresar al mercado chino desde el desconocimiento de la cultura china o del consumidor chino, porque así como tienen este interés por lo importado o por lo extranjero, también tienen muchísimo respeto por su propia cultura y su propio país. ujú. Entonces, priorizan mucho estas instituciones o estos productos que ingresan a China respetando China, no imponiéndose. Hay ejemplos como las grandes, grandes marcas muy famosas de moda Sí. que han hecho spots publicitarios que han caído muy mal a la audiencia china. Y además hay que decirlo sin la intención de ofender, Claro, pero que han sido ofensivos. sido ofensivos porque van desde el desconocimiento y la reacción del público chino, Ha eso sido también fatal, era violenta, de repudio, de que las marcas tienen que cerrar prácticamente. Sí. exacto. Bueno, volvemos al ejemplo puntual en el caso de Messi, Ujú. que lo mismo, cometió un error en no jugar un partido y realmente lo... ¿Vetaron? claro, exactamente, ahora hay todo un trabajo de reivindicación y de mejorar esta imagen, porque justamente eso en ese sentido sí es muy celoso China y por eso también hay marcas que quizás impensadamente han vuelto a ganar muchísima presencia en el mercado chino por hacer justamente este trabajo de Fino. asociación, porque por ejemplo lo vemos con la ropa deportiva. Mm. Marcas que habían bajado muchísimo su perfil y su presencia han vuelto de la mano del Gauchao justamente, de Sí, volver del a... gochao. Ujú. Exactamente. Y eso Sí, se ve con esta cuestión de China de defender y también volvemos al principio desde estas decisiones que se toman de, por ejemplo, si vas a hacer negocios con un país, de tener una persona que hable ese idioma, entonces tener también este sentimiento de reciprocidad. ujú. Si una empresa o si un producto va a ingresar en el mercado chino, entonces también se espera desde el consumidor chino que haga su trabajo y de que también respete y entienda cómo se consume en el país de origen. Eh, Volvemos al ejemplo del mate. del mate tan rico que te estás tomando. Sí, por más que sea algo súper atractivo para el consumidor chino y demás, se necesita adaptar porque el consumidor chino no va a compartir la bombilla como hacemos en Argentina, entonces, o en Uruguay. Entonces, si uno quiere ingresar el mate o posicionar el mate en China, hay que hacer un trabajo de localización y de adaptación muy fuerte. Y cuanto más vinculación pueda tener también el país, mejor o más fácil la tarea de vincularlo. En el caso de los vinos argentinos, por ejemplo, Catena Zapata ha hecho un trabajo hermoso, pero porque justamente tienen un equipo en China muy grande Mm. y han adaptado toda su estrategia al público chino. Los dos libros que han sacado el año pasado, lo primero que han hecho es traducirlos a chino. Ah. Entonces, eso Bueno, lo es vemos. tener desde el, digamos, de la base central de la empresa y desde el liderazgo de la empresa una claridad de decir vamos a apostar por el mercado chino, o sea, porque no se puede entrar a tientas al mercado chino de manera parcial, o sea, hay que estar decidido a hacer todo la labor, a invertir tiempo, recursos en estar en ese mercado. Así es, sí, porque así como es atractivo, también es desafiante y justamente requiere de estos esfuerzos que luego dan sus frutos, pero no es un mercado simple para acceder y es un mercado que requiere su estudio y su respeto. Claro, y requiere de perfiles particulares.
¿no? Para generar, digamos, para seguir soportando esta larguísima cadena, que decimos del campo al plato, ¿no? Y ahí es la de mi última pregunta para ti, Andrea. Habiendo tú, bueno, y apoyados de tu experiencia como docente y aprovechando que tú has estado muchísimos años en China y en la interacción China con América Latina, seguramente tú te has dado cuenta de cuáles son los perfiles o el caminito que uno tiene que seguir para entonces poder servir de mejor manera a esta cadena, insertarse laboralmente en seguir, digamos, apoyando estos proyectos. ¿Qué tiene que hacer alguien? Por ejemplo, los que nos están escuchando, que seguramente son personas jóvenes, ¿por dónde deben de empezar? Yo haría, haz lo que yo digo, no lo que yo hago, porque yo vine a China sin conocimiento de China y sin conocimiento del idioma. Para mí el idioma es lo primero. Justamente lo decías muy claramente, hace una diferencia enorme de posicionamiento, de respeto y de oportunidades. Ujú, Eh, el idioma es lo fundamental. Y después, como en mi caso, yo me tomo como mi propio ejemplo, es estar abierto a las posibilidades. Realmente China es un país que brinda muchísimas, muchísimas posibilidades, y el estar abierto, el animarse, como me sucedió a mí, el decir, la verdad que no lo sé hacer, pero me encantaría". Es un país que realmente acompaña, ayuda mucho al crecimiento. Y ellos también son muy curiosos justamente, y abren la puerta a tanto a extranjeros, como a nuevas oportunidades. Así que mm, para mí es, número uno, el idioma sí. y, y luego es el animarse, el aceptar los desafíos y aprender en el camino. Ujú. ¿Qué nivel, por ejemplo, de chino? Porque, fuera de China, hay un desconocimiento, o sea, se cree que, teniendo HSK1 ya es más que suficiente. Digamos, que la gente con la que tú trabajas, que trabaja en chino, ¿qué nivel de chino tienen? Y es un nivel 5. eh, HSK 5 o 6. Es decir, que es el requisito para estudiar una maestría en China con el programa en chino. O sea, personas que pueden leer libros completos, leen revistas, entienden las noticias. claro, o al menos hacer los últimos niveles en China. Eso Mm, sería también, porque en mi caso, por ejemplo, de libro o de certificado, yo tengo ese nivel, pero quizás me sucede que al estar en el país entiendo muchísimo más, no tengo quizás las herramientas comunicativas desarrolladas, pero sí entiendo muchísimo más y hace una diferencia muy grande el tener posibilidades, de hacer intercambios, de estudiar en China. mm. Creo que al menos muchos de los conocidos, creo que todos seguimos el mismo camino. Hemos venido a China por alguna oportunidad, ya sea de intercambio laboral o estudiantil, y después uno crece Sí, en... vas encontrando tu camino. Exacto. Y para todas las personas, que forman parte de empresas o empresas en sí, que son pequeñas o medianas, pero que están interesadas en incursionar en el mercado chino, ¿tienes alguna recomendación? Es decir, ¿tú les recomendarías mirar a China o mejor no? Sí, la verdad que China tiene, tiene lugar, tiene oportunidades tanto para los pequeños como para los grandes. Y de Mm. hecho, nosotros también lo vemos mucho, que hay una misconception, Ajá, sí, que eh, que todos piensan que China es demasiado grande, entonces no van a poder abastecer a China, pero en realidad, eh, China es un país que sería el equivalente al continente europeo. sí. Entonces hay muchos nichos dentro de China. Uno no puede pensar en China y Mm, decir voy a ser China o quiero ingresar mi producto en China, sino que es empezar quizás por un nicho, mm. y sí que hay muchas oportunidades. De hecho, creo que hay más para el pequeño y mediano hoy por hoy,
porque hay mucho interés también de nichos y muchas oportunidades, porque con el comercio electrónico y demás, también con las instituciones, lo vemos nosotros también con el pabellón de Argentina o cuando uno va a los eventos culturales Mm, de la embajada, y nos ha pasado a nosotros también que por más que nuestra vertical es la carne, cuando uno hace un evento, la carne es el protagonista, pero tenemos el tango, tenemos el mate, tenemos el vino, se hace justamente un acompañamiento general. Entonces, ujú. cuanto más pequeños productos regionales puedan haber, más rica también va a ser la oferta. Sí, Y lo mismo es muy caro, como has dicho también, la verdad que los recursos que se requieren son muchos para ingresar a China, por ejemplo, como una marca. sí, Entonces, que eso también nos cuesta un poquito, al menos en Argentina, el pensar en la unión hace la fuerza y que las marcas no tienen que competir, sino sí, que se pueden justamente, como sucede con el mate, posicionar una marca de mate es un proyecto titánico, pero sí, ahora si uno piensa en la yerba mate y dentro de lo que es la yerba mate tener distintas marcas de yerba es mucho más fácil para las dos partes. Para el consumidor claro. chino es lo que sucede con la carne. Sí, Es carne argentina. Nosotros no sí. hablamos de marcas de productores, sino que es la carne argentina. Dentro hay 32 productores. Entonces, los esfuerzos se pueden dividir y a China uno puede ingresar justamente como una gama, que es lo que también humildemente recomendamos. Sí, que es evidente el resultado que ustedes han tenido de que se ha fortalecido la marca argentina. Y como dices, o sea, no solo porque nos ha tocado trabajar con frigoríficos que venden el mismo producto, pero juntos, ¿verdad? Para hacerse más fuertes en el mercado chino, que se necesita llegar así con una presencia física en la expo. Es muy claro, sobre todo para los que no hayan tenido oportunidad de estar en esa expo, se ve, digamos que un mar de enanitos, de pequeños stands de, como decimos en mexicano, de chile, mole y picadillo, ¿verdad? Del café de Kenia y luego el chocolate de Ecuador, así mini, 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 mini. Y en medio de ellos este gigantón, ¿verdad? Que es se ve desde lejos la bandera albiazul con su sol al centro. Y claro, Argentina está brillando en la mente de los chinos, pero por eso, porque se reúnen, se juntan, se asocian, no solo para impulsar un producto, sino también la marca país, ¿no? El tango, la música, el vino, el paisaje, los viajes. Entonces, híjole, ojalá que podamos aprender un poquito de lo que hace Argentina y bueno, seguir impulsando los proyectos latinoamericanos e hispanos en general. Muchas gracias, Andrea, por compartirnos todo este conocimiento que a ti te ha costado muchos años aprender. Muchas gracias por ser nuestro ejemplo y seguramente las generaciones que nos están escuchando, sobre todo los jóvenes, les va a dar mucha claridad sobre cómo ir construyendo su camino. Por cuestiones de tiempo tenemos que cerrar la entrevista hasta aquí, no se preocupen. Si ustedes quieren hacerle llegar una pregunta a Andrea o al equipo de encuentros, vamos a dejar aquí toda nuestra información en la descripción del video. Y ustedes saben que esto es un camino de va y viene. Estamos con los corazones y los oídos abiertos. Por ahora nos tenemos que despedir. De verdad agradeciendo Andrea y a todos ustedes por escucharnos. Me despido, Alejandra Mendoza, y nos vemos a la próxima. Estimados amigos, a nombre del equipo de Sushi Xiantang Encuentros y su servidora, Alejandra Mendoza, les agradecemos haber escuchado esta entrevista. Muchas gracias también por contribuir a este esfuerzo por crear un espacio para el diálogo respetuoso y el conocimiento mutuo a través de la belleza de los idiomas chino y español.
Es muy importante para mí compartir con todos ustedes que este proyecto quiere llegar aún más lejos. Para su comodidad, hemos abierto canales de comunicación tanto en China como en el resto del mundo. Véanos y escúchenos. Darle like, suscribirse a nuestros canales, compartir con sus amigos, programar las notificaciones y hacernos llegar todas sus preguntas y comentarios. Sobre todo, por favor, apóyenos. Susi Xiangtan Encuentros es una plataforma insuperable para promover sus productos y servicios. Nuestras puertas están abiertas para todos aquellos que quieran promoverse con nosotros. Para mayor comodidad, les ofrecemos nuestro sitio web que es www.encxxtros.com.